el Señor te cubra. Y Dios te bendiga, te habla tu hermano y tu amigo, el pastor Juan Santiago, de la Iglesia Cristiana Solo Cristo Salva. Y hoy tenemos la lectura pública del libro de Crónicas, del capítulo número 6 a el número 11, primer libro de Crónicas. Nuestro culto número 561, un ministerio que va ya para 5 años llevando la palabra del Señor Jesús. Te invitamos todos los días a partir de las 9 de la mañana a conectarte a nuestras transmisiones en vivo por las diferentes plataformas que manejamos: TikTok, Kawaii, YouTube, Facebook. También estamos por Seno Radio y por Rumble. También transmitimos directamente por Twitch la palabra de Dios tal y como está. Y hoy tenemos 5 exquisitos capítulos de la palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos. Dios les bendiga, de nuestro canal de Falsa Doctrina, nuestro canal principal de YouTube, nuestro Facebook de Juan Santiago, nuestro canal de YouTube de Sana Doctrina, nuestro canal de TikTok, nuestro canal de Kawaii. A nuestra querida gente de Rumble, estamos creciendo cada día más en Rumble, gracias al Señor, y a nuestros hermanitos del canal de Twitch. Dios le bendiga y que la presencia del Señor llene su vida. Vamos a empezar hoy pidiéndole a Dios que nos llene con su presencia, con su amor y con su misericordia. Que Dios abra hoy los cielos para ti, que Dios pase su mano sanadora sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia. Que Dios te dé ese dulce bálsamo, ese dulce refrigerio de su mano, que te alimente, que te cuide, que te protege y que te libre de todo el mal. Que Dios hoy esté contigo y sea tu escudo y sea tu espada. Y que la bendición llegue a tu vida por manos del Santo, el único Dios, el Padre bueno, y por nuestro único Señor Jesús de Nazaret. Vamos a empezar cantando unas alabanzas en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios y a pedir su bendición este día para empezar luego con la lectura pública de las Sagradas Escrituras. Para llenarnos del poder y de la misericordia de nuestro Señor Jesús.
El mes pasado $1,000. Bien, tenemos un fallo con el internet. Desde mi casa. Y todo lo que sea de obra, mi presupuesto. Porque Cristo está aquí, vamos a cantar esta alabanza. Un saludo a todos los hermanitos que se están conectando. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Bueno, hay problemas con internet, vamos a tener que utilizar otras pistas. Está difícil el internet hoy, pero vamos a cantar las alabanzas de todos modos. Vamos a cantar esta canción, vamos a pedirle a Dios que mande su lluvia, que nos llene de su Espíritu Santo. Haz llover todo este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Dile al Señor, ven, yo quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu lluvia está sanando, tu fuego está ardiendo en mí. Dile a Jesús, ven, yo quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Lluvia está cayendo, en mí. Tu gloria desplazando en mí. Dios está sentado en su trono y merece todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Vamos a cantar esta alabanza dándole gloria al Señor Jesús.
Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Poderoso, en potestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Tú eres poderoso, Señor. Todo honor y toda gloria sea para ti, Padre Santo. Te damos gloria, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Y ahora vamos a pedirle al Señor que nos sumerja en el río de su Espíritu Santo. Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, yo vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, yo vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, yo vengo a ti. Luché como soldado y a veces caí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, yo vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, aleluya, en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón
sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, yo vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, yo vengo a ti. Sumérgenos, Señor, en el río de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Bien, y vamos a empezar ya con la lectura pública de la Biblia. Abre tu Biblia en el capítulo número 6 del primer libro de Crónicas y vamos a darle lectura pública hasta el capítulo número 11. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat, Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraba Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés. Finés fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buki. Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Meraiot. Meraiot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Aitot. Aitot fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Aimás. Aimás fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Johanán. Johanán fue el padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Aitot. Aitot fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Hilcías. Hilcías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Jehozadak, quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Los clanes de los levitas. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni y Simei. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Izar, Hebrón, Uziel. Entre los descendientes de Merari estaban Malí y Musí. Los descendientes fueron los clanes, los siguientes. Fueron los descendientes de los levitas agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni, Jahat, Sima, Joa, Ido, Sera, Geatrai. Entre los descendientes de Coat estaban Aminadab, Coreb, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Uzías y Saúl. Entre los descendientes de Elcana estaban Amasías, Ahimot, Elcana, Sofaí, Nahat, Eliab, Jeroham, Elcana y Samuel. Los descendientes de Samuel fueron Joel, el mayor, y Abías el segundo. Entre los descendientes de Merari estaba Mali, Libni, Simei, Usa, Simea, Agai, Asaías. Los músicos del templo.
David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor después de que el arca fue colocada allí. Ellos se encargaron de la música del tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que se le transmitieron. Estos son los hombres que sirvieron junto con sus hijos. El músico Enán pertenecía al clan de Coat. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroham, Eliel, Toa, Suf, Elcana, Mahat, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Abiasaf, Izar, Coab, Leví y hasta Israel. El primer ayudante de Enán fue Asaf, del clan de Gersón. La genealogía de Asaf fue seguida a través de Berequías, Simea, Micael, Baasiai, Basías, Malquías, En, Sera, Adai, Etán, Sima, Simei, Jad, Gersón y Leví. El segundo ayudante de Hernán quien pertenecía al clan de Merari. La genealogía de Tan fue seguida a través de Kisi, Abdi, Malut, Asabías, Amasías, Hilcías, Amsi, Bani, Semer, Mahli, Musi, Merari y Leví. Sus hermanos levitas fueron designados a otras tareas en el tabernáculo, la casa de Dios. Los descendientes de Aarón. Solamente Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Presentaban las ofrendas en el altar de las ofrendas quemadas y en el altar del incienso, y llevaban a cabo todas las demás tareas relacionadas con el lugar santísimo. Hacían expiación por Israel al hacer todo lo que Moisés, el siervo de Dios, le había ordenado. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Finnes, Abisúa, Buki, Uzi, Zerarías, Meriot, Amarías, Aitob, Sadoc, Aimás. Este es un registro de las ciudades y territorios asignados por sorteo sagrado a los descendientes de Aarón que permanecían al clan de Coat. Este territorio en Judá, incluido Hebrón y los pastizales que los rodeaban, pero Caleb, hijo de Jefone, recibió los campos y las zonas circundantes que pertenecían a la ciudad. Así que los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades, cada una con sus pastizales: Hebrón. Así que a los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades, a cada uno con sus pastizales: Hebrón, una ciudad de refugio; Libna, Hatir, Estemoa, Olón, Debir, Aín, Utá, Bet, Semes. Además del territorio de Benjamín, recibieron Gabaón, Geba, Alemet, Anatot, cada uno con sus pastizales. Después, de modo que se le entregaron 13 ciudades a los descendientes de Aarón. Los demás descendientes de Coat recibieron por sorteo sagrado 10 ciudades del territorio de la tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón
recibieron por sorteo sagrado 13 ciudades de los territorios de Issacar, Aser, Neftalí y de la región de Basán, al oriente del Jordán, perteneciente a Manasés. Los descendientes de Merari recibieron por sorteo sagrado 12 ciudades de los territorios de Rubén, de Gad y de Zabulón. Así que el pueblo de Israel asignó todas estas ciudades y pastizales a los levitas, las ciudades de los territorios de Judá, Simeón y Benjamín, mencionadas anteriormente, se le asignaron por sorteo sagrado. A los descendientes de Coab le entregaron las siguientes ciudades: el territorio de Efraín, cada uno con sus pastizales; Siquén, una ciudad de refugio en la zona montañosa de Efraín; Ezer, Jocmeam, Bet-Orón, Ajalón y Gad-Rimón. Los demás descendientes de Coat recibieron las ciudades de Aser, de Bileam y el territorio de la media tribu de Manasés, cada uno con sus pastizales. Los descendientes de Gersón recibieron las ciudades del territorio de la media tribu de Manasés: Golán en Basán, Astarot, cada una con sus pastizales. Del territorio de Issacar recibieron sedes de Berat, Ramón, Anamén, cada una con sus pastizales. Del territorio de Aser recibieron Amasal, Abdón, Ucud, Rehob, cada una con sus pastizales. Del territorio de Neftalí recibieron sedes en Galilea: Amón, Kiriataim, cada una con sus pastizales. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades: del territorio de Zabulón, Jocneam, Carta, Rimón y Tabor, cada una con sus pastizales. Del territorio de Rubén, al oriente del río Jordán, frente a Jericó, recibieron Becer en la ciudad del desierto, Haasa, Cademón, Mefeat, cada uno con sus pastizales. Además del territorio de Gad, recibieron Ramot de Galaad, Mahanaim, Esbón, Aser, y cada una con sus pastizales. Bien, entramos en el capítulo 7 de Crónicas. Las genealogías llegan hasta el capítulo 10, luego empiezan los narramientos de los reyes de Israel. Descendientes de Issacar. Los 4 hijos de Issacar fueron Tola, Púa, Asub y Sinrón. Los descendientes de Tola: Uzi, Refaías, Geriel, Abmai, Ispan y Samuel. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. En el tiempo del rey David, el número total de guerreros poderosos anotados en el registro de estos clanes era de 20.600. Israías fue hijo de Uzi. Los hijos de Israías fueron Micael, Abadías, Joel, Isaías. Estos 5 llegaron a ser jefes de clanes. Todos ellos tuvieron muchas esposas y muchos hijos, de manera que el total de hombres disponibles para el servicio militar
entre sus descendientes eran de 36,000. Un número total de guerreros entre los dos clanes de la tribu de Isaacar era de 87,000. Todos ellos aparecen en sus registros genealógicos. Tres de los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer y Jediael. Los 5 hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. El número total de los guerreros poderosos de estos clanes eran 22,034, tal como aparecen en los registros genealógicos. Los hijos de Bequer fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimot, Abías, Anatot, Alamed. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos y jefe de estos clanes era 20,200, tal como en sus registros genealógicos. Bilhán fue hijo de Jediael. Los hijos de Bilhán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Keana, Setán, Tarsis, Ahisar. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. De estos clanes, el número total de guerreros poderosos listos para la guerra era de 17,200. Los hijos de Ir fueron Supín y Jupín. Supín y Jupín. Husín, hijo de Ajer. Los hijos de Neftalí fueron Hatseel, Guni, Geser y Silén. Todos eran descendientes de Bila, la concubina de Jacob. Descendientes de Manasés. Entre los descendientes de Manasés, nacido a su concubina aramea, se encontraban Asriel. Ella también dio a luz a Maquir, el padre de Galaad. Maquir encontró esposa para Jupín y Supín. Maquir tenía una hermana llamada Maaca. Uno de los descendientes de Maquir fue Zelofehad, quien solamente tuvo 5 hijas. La esposa de Maquir, Maaca, dio a luz un hijo llamado Pérez. El nombre de su hermano era Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulán y Requén. El hijo de Ulán fue Bedán. Todos estos fueron considerados galaditas, descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Amoleket, hermana de Maquir, dio a luz a Isod, Abiezer y Mahala. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquén, Liqui y Anián. Descendientes de Efraín,
Los descendientes de Efraín fueron Sutela, Beret, Tahat, Elada, Tahat, Sabad, Sutela, Eser, Elad, Aeser y Aelad los mataron. Aeser y Aelad los mataron cuando intentaban robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gad. Su padre Efraín hizo duelo por ellos durante mucho tiempo y sus parientes fueron a consolarlo. Después, Efraín se acostó con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Efraín lo llamó Bería debido a la desgracia. Bería significa tragedia, desgracia, por eso lo llamó Bería, debido a las desgracias que había sufrido su familia. Tuvo una hija llamada Seera. Ella construyó las ciudades de Bet Orón abajo y Bet Orón arriba, y la ciudad de Husén Seera. Una mujer construyó 3 ciudades. Por eso hay que mujeres que valen más que 10 hombres juntos. Esa construyó 3 ciudades. Y los otros hermanos de ella lo mataron por estar robando ganado. Pero hay que ver si ese robo de ganado eran a los enemigos o eran a unos israelitas. Hay que ver. No especifica realmente. Porque si era robo de ganado a los enemigos, era legal. Pero era ilegal si era robo a un hermano. Ahí la Biblia no especifica, habría que investigar. Entre los descendientes de Efraín estaba Refa, Reset, Telad, Tahán, Laadán, Amiún, Elisama, Nun y Josué. Y aquí aparece el papá de Josué, Nun, que significa pez, y Josué significa salvador. De Josué es que viene el nombre Jesús. Porque Josué fue una representación del Mesías, al igual que Moisés. El Mesías significa el Salvador. Y que me parece que está muy emparentado a el nombre de Moisés. Pero este Nun desciende de la tribu de Efraín, y fue el papá de Josué. Josué en hebreo Yahshua, por eso usted ve que hay un nombre de Jesús que dice Yeshua, pero que los nombres tienen un trasfondo cultural que vienen del hebreo al griego, del griego al español, y varían mucho. Por ejemplo, mi nombre es Juan, que significa la gracia de Dios, pero viene del nombre hebreo Yohanan. O sea que en hebreo mi nombre sería Yohanan, pero Juan en español, pero que viene de varios trasfondos, de varias culturas, y van cambiando los nombres. Por eso es muy importante saber el significado de tu nombre. Por eso el nombre Jonathan, el nombre Juan es el mismo nombre, porque son variantes del nombre en hebreo Yohanan, la gracia de Dios, a Juan o a Jonathan. Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento el amigo de Jesús se llama Lázaro, pero el amigo de Abraham se llama Eleazar. Pero sucede que tanto Lázaro como Eleazar significan ayuda de Dios, y es una variante, como la variante de Simón es una variante del nombre Simeón, como la variante de Saulo es una variante de Saúl, pedido a Dios. Samuel, Saúl y Saulo significan lo mismo, pedido a Dios. Igual que Silas es una variante del nombre de Saúl. Entonces tú tienes Saúl, Saulo y Silas, significa lo mismo. Simeón, Simón y Simea
significa lo mismo. Ladán, Amiú, Elisama, Nun y Josué. Los descendientes de Efraín fueron en el territorio que incluía a Betel y a las ciudades vecinas hacia el sur, Naarán al oriente, a Geser y a sus aldeas al occidente, y Siquén y a las aldeas vecinas hacia el norte, hasta llegar a Haya y a sus ciudades. A lo largo de la frontera de Manasés se encontraban las ciudades de Betsam, Taanac, Megiddo y Israel. Vivieron en estas ciudades. Descendientes de Aser, los descendientes de Aser fueron Ilma, Isúa, Isui y Beria. Tuvieron una hermana llamada Sera. La hija de Bería fueron Herber, Maquiel, el padre de Bir Sabí. Los hijos de Ber fueron Jaflet, Somer y Jotán. Tuvieron una hermana llamada Sua. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Binhan y Asbad. Los hijos de Somer, Ahí, Rogá, Euba y Arán. Los hijos de su hermano Helén fueron Sofat, Inna, Celes y Amarco. Y los hijos de Sofa fueron Sua, Harnefer, Sual, Beri, Inri, Beser, Jot, Salma, Silsa, Itran y Berea. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Haniel y Resía. Cada uno de estos descendientes de Aser fue cabeza de un clan patriarcal entre los hombres selectos, guerreros poderosos y líderes destacados. En el número total de hombres disponibles para el servicio militar eran 26,000, tal como aparece en los registros genealógicos. Bien, y ahora vamos a entrar al capítulo número 8. Sigue con problemas el internet. Y se me ha caído. Bien, déjame decirte algo, estos son capítulos muy pesados, porque tienen varias listas genealógicas, y mucha gente lo pasa por alto y no lo lee, y si no lo lee no lo va a estudiar, pero son sumamente importantes, porque cuando usted estudia las genealogías y va pasando por diferentes libros de la Biblia, esas genealogías te dan un mensaje que te completan lo que te está diciendo el libro más para adelante. Por eso tienes que leer el libro de Crónicas. Yo digo que son los 10 capítulos más difíciles de leer de la Biblia, porque eso es genealogía pura, mi hermano. Y otro que me encuentro difícil, o no tan difícil, pero que no me gustaba leerlo mucho, lo admito, es el Cantar de los Cantares, pero cuando lo empecé a estudiar, empecé a encontrar muchos tesoros importantes. Por ejemplo, te describe el carro de Salomón, que el techo era de oro, los cojines de púrpura, las columnas de plata, y da muchos datos del gobierno de Salomón y de muchas costumbres del pueblo de Israel. Y cuando yo empecé a leerlo y empecé a encontrar esos tesoros escondidos, que es lo que habla Cristo, pues ya me empezó a gustar el libro de Cantar de los Cantares, porque en verdad no me gustaba. Tampoco me gustaba el de Crónica, pero cuando empecé a encontrar esos datos, como los antepasados de Josué, ahí estaba Nun, el fundador de Belén, Salma, y muchos datos en específico que me complementan los estudios de los demás libros, pues
sí despertó mi interés por la lista de las genealogías. Por eso te digo que tienes que leerlas. Bien, entonces, todo, la Biblia hay que leer, hay que consumirla completa. Bien, ahora seguimos. El primer hijo de Benjamín fue Bela. El segundo fue Absel, el tercero fue Arad, el cuarto fue Noa, el quinto fue Rafá. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán y Uram. Los hijos de Ahod, jefes de los clanes que vivían en Jeba, fueron descendientes de Mahahat. Los hijos de Ahod fueron Naama, Ahías y Gera. Gera, quien les llevó al destierro, fue el padre de Usa y Ahíu. Después de Saharaín se divorció de su esposa Husín y Bara, tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa Odes dio a luz a Jobad, Sibei, Mesa, Malcán, Jeús, Saquías y Minra. Todos estos hijos le llegaron a ser jefes de clanes. Husín, la esposa de Saharaín, ya había dado a luz a Abitob y a El-Paal. Los hijos de El-Paal fueron Eber, Misán, Semet, quien construyó las ciudades de Ono y Lot y sus aldeas cercanas, Bería y Sema. Ellos fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron a los habitantes de Gad. Ahío, Sasac, Jeremó, Zebadías, Arad, Arded, Micael, Ibsa y no se cayó aquí la transmisión de Kawaii. Bien, seguimos, volvemos aquí a Kawaii. Ahío, Sasá, Jeremó, Zebadías, Arad, Ardel, Micael, Ibsa y Joa fueron los hijos de Bería. Zebadías, Mesulán, Isir, Eber, Ismerari, Esclía y Jobad fueron los hijos de El-Paal. Jaquín, Sicre, Sabid, Elianai, Siletai, Eliel, Abais, Berarías y Sinra fueron los hijos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elán, Anatotías, Ifdaías, Peniel fueron los hijos de Sasac. Samserai, Arías, Atalías, Gerasías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroham. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales según aparecían en sus registros genealógicos, y todos ellos vivieron en Jerusalén. Jehiel, padre de Gabaón, vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca y su hijo mayor fue Abdón. Los otros hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot, quienes fue el padre de Simeán. Todas estas familias vivieron una cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis, Cis fue el padre de Saúl, Saúl fue el padre de Jonatán, Jonatán fue el padre de Malquisúa, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribaal, Meribaal fue el padre de Micaía. Meribaal es el mismo Mefiboset, Micaía fue el padre de Pitón, Pitón de Melec, Melec de Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada, Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Sinri. Sinri fue el padre de Mosa,
Moza fue el padre de Bina, Bina fue el padre de Refaía, Refaía fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Asel, Asel tuvo 6 hijos, Asicán, Bocru, Ismael, Searías, Abadías, Anán. Estos fueron los 11 hijos de Asel, el hermano mayor de Asel. Esec tuvo 3 hijos, el primero fue Ulam, el segundo fue Jeús y el tercero fue Elifelet. Todos hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Bien, ahora vamos al capítulo 9. Bien, estamos en el capítulo 9. Este capítulo consta de 44 versículos. Vamos a terminar hoy en el capítulo 11. Bien. El retorno de los desterrados. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades. En total regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odovías, hijo de Asenúa, y Benías, hijo de Jeroham, Ela, hijo de Uzi, hijo de Mecri, y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Los sacerdotes que regresaron. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitor. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fuera: Adaía, hijo de Jeroham, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masía, hijo de Adiel, hijo de Hazara, hijo de Mesulán, hijo de Mesimelet, hijo de Imer. En total regresaron 1660 sacerdotes. 1660 eran jefes de clanes y hombres muy capaces. Eran sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios. Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Jasud, hijo de Asicrán, hijo de Hasabías, un descendiente de Merari, Bacar, Eraz, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Abadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y de Beraquías, hijo de Asad, hijo de Elcana, quien vivió en la región de Netofá. Los porteros regresaron, fueron Salún, Acub, Talmón, Aimán y su pariente Salún fue el portero principal. Anteriormente eran responsables de la puerta del rey al oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salún era hijo de Coré, era descendiente de Abisaf, del clan de Coré y de sus parientes. Los coreitas eran responsables de cuidar la entrada al santuario, así como los antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento del Señor. Antiguamente Finés,
hijo de Eleazar, había estado a cargo de los porteros, y el Señor había estado con él. Posteriormente, Zacarías, hijo de Meselemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo. En total hubo 212 porteros en ese día y fueron registrados según la genealogía de su aldea. Como sus antepasados eran hombres de confianza de David, y Samuel, el vidente, lo asignaron a sus puestos. Estos porteros y sus descendientes, por sus divisiones, eran responsables de cuidar la entrada de la casa del Señor cuando esa casa era una carpa. Los porteros estaban colocados en 4 puntos cardinales: al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante el ciclo de 7 días. Los 4 porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza que eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de diversos objetos empleados en el culto, con el fin de impedir pérdidas. Llevaban la cuenta cuando lo sacaban y cuando lo guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos en el santuario y de los suministros, como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especias. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias. A Matatías, levita, hijo mayor de Salum, el coherita, se le confió la preparación del pan utilizado para las ofrendas. Y algunos de los miembros del clan de Coat tenían a su cargo la preparación del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo, estaban exentos de otra responsabilidad, ya que estaban de servicio a todas horas. Todos estos hombres vivían en Jerusalén, eran cabezas de familia levita y aparecían como líderes prominentes en los registros genealógicos. El árbol genealógico de la familia de Saúl. Jehiel, el padre de Gabaón, vivía en la ciudad de Gabaón, y el nombre de su esposa era Maaca. Hijo mayor se llamaba Abdón. Los demás hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nabat, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot era el padre de Simeán. Todas esas familias vivían unas acerca de Jerusalén. Ner fue el padre de Cis, Cis fue el padre de Saúl, Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisú, Abinadab y Esbaal. Jonatán es el padre de Meribaal, Meribaal fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada, Jada fue el padre de Alemet, Asmabet y Sinri. Sinri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Refaías fue el padre de Bina. Elasa fue el padre de Refaías. Sael fue el padre de Elasa. Asel tuvo 6 hijos cuyos nombres fueron Asicán, Bocru, Ismael, Serarías, Abadías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asael. Bien, ahora entramos al capítulo 10. Terminamos en el capítulo 11 por hoy. Primera de Crónicas, capítulo 10.
vamos a tener que usar la Biblia manual porque el internet está dando problemas. Y usamos nuestra Biblia de respaldo manual y estamos en Crónicas. Buscamos el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, estamos en el capítulo 10, vamos a concluir en el capítulo 11. Bueno, aquí entramos en la muerte del rey Saúl. Ya terminamos 9 capítulos de genealogías listas y vamos a entrar ya aquí empezando con la muerte del rey Saúl. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme. Pero el escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella, pero primero los arqueros lo habían herido. Él fue herido por una flecha. Cuando el escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos, aunque en el relato de Reyes especifica que fue un amalecita, primero le dan el flechazo a los arqueros filisteos, lo hieren, él no muere, él le dice a su escudero que lo mate, el escudero no quiere, y él se deja caer sobre su propia espada. Cuando el escudero ve y piensa que está muerto, se quita la vida también, pero Saúl no muere. Le dan el flechazo, no muere, se clava la espada, no muere. ¿Cómo muere? Cuando llega el amalecita, encuentra el escudero muerto y Saúl le pide que lo mate. Entonces, el amalecita, un sobreviviente del pueblo que Dios lo había mandado exterminar, es el que le quita la vida y le lleva la corona a David, y David le dice: tú mismo te condenaste, y lo matan. No recuerdo bien si le cortan la cabeza y la mano, pero sé que lo ejecutan. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y la gente en la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. La armadura la llevaron a donde la diosa Cera y la cabeza se la llevaron a Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos bajo el gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. Después que Saúl murió, de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a los medios
en el lugar de buscar la dirección del Señor, así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a el hijo de Isaí, a David. No, para los que dicen que Dios no mata nada, no, Dios te quita la vida si tú le eres infiel. Dios la da y la quita, y Él tiene derecho legal en darla y en quitarla, porque la vida es un regalo de Dios, no te equivoques. Dios te puede quitar la vida en cualquier momento, ¿eh? Por eso hay que estar uno fiel, sirviéndole y reconociendo que nuestro corazón es un basurero, donde usted ha visto un basurero que está lleno de gusanos y de basura, eso mismo emana del corazón del hombre. Y cuando usted reconoce que su corazón es un basurero, que es contrario a Dios, y en lo más íntimo de su corazón usted quiere desobedecerlo, entonces ahí es que Dios empieza a limpiarlo y a trabajarlo, porque usted le está siendo sincero. Pero mientras usted se considere que usted tiene un corazón bueno, que usted es bueno, que usted mire todo lo que tuvo que pasar Job para que Job encontrara en su corazón esa desobediencia de cuestionar a Dios. Léase los 48 capítulos de Job, los 42, perdón. Mire lo que pasó. Tuvo que negar al maestro. Bien, vamos a leer ya el capítulo final para darle fin el día por hoy a esta lectura pública de la Biblia. Así que no se crea tan bueno. La Biblia dice que no hay nadie tan bueno que no haya pecado, y por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto solamente lo resuelve Cristo, mi hermano. Usted es un pecador. Reconozca que usted es pecador. Bien, capítulo 11. David reina sobre todo Israel. Luego todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía la fuerza de Israel. Y el Señor su Dios le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí en Hebrón David hizo un pacto con el Señor, con todos los ancianos de Israel, y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebús, como solían llamarlo anteriormente, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David: jamás entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama ciudad de David. David había dicho a sus tropas: el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarvia, una hermana de David, fue el primero en atacar. Entonces llegó a ser comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa, y es por eso que se llama la ciudad de David. David significa el amado de Dios. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circuncidante, mientras que Joab reedificaba el resto de la ciudad. David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor de los ejércitos celestiales estaban con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jazobeam, el Acmonita, quien era líder de los tres, grupo de los guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David en la batalla contra los filisteos
en Pasdamín. Esta batalla ocurrió en un campo lleno de cebada, y el ejército israelita huyó. Pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándole una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en las rocas cerca de la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres formaban parte de los 30, un grupo selecto de hombres de guerra de David. Descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David le comentó a sus hombres un vivo deseo: ¿cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Entonces los tres atravesaron la línea filistea, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. A cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos tres hombres, que arriesgaron la vida para traérmela, de manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de hazaña de los tres. Abisai, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó una lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso entre los tres. Abisai era el comandante más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benanía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Caseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a dos campeones de Moab. Entre otra ocasión, en un día de nieve, un día de nieve en Israel, y en Israel actualmente no nieva. Eso quiere decir el cambio climático que sufrió esa región. Y Israel hoy tiene un clima desértico, pero en ese tiempo nevaba. Eso es porque todavía está bajo un castigo de Dios, pero cuando Dios levante ese castigo, esa va a ser la tierra más hermosa del planeta. Había mucha nieve. Benanía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado, solamente con un palo, mató a un gran guerrero egipcio. Hay que ver el problema que estaba dando ese león, que Benanía tuvo que matarlo. Tal vez estaba atacando al ejército y comiéndose a alguno de los hombres. Pero imagínense usted, caerle atrás a un león y matarlo. Un león que fácilmente con la primera mordida te despedaza la cabeza. Hay hombres que no matan ni un mosquito, y ese hombre mataban 300 hombres con una espada, con una lanza. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura y tenía una lanza que era tan gruesa como un rodillo de telar. Benanía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como esa hicieron a Benanías tan famoso como uno de los tres, de los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta, la guardia personal, que era una guardia tan privada que si el ejército se rebelaba, esta guardia era la que protegía al rey. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraba Asael, hermano de Joab, Elehanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, de Arod, Alex, de Pelón, Ira, hijo de Iquis, de Tecoa, Abiezer, de Anatot, Sibecai, de Usa, Salmón, de Aot, Maharai, de Netofa, Gelé, hijo de Baana, de Netofa,
Itai, hijo de Ribai, de Gibea, en la tierra de Benjamín, Benanía de Piratón, Urai, de las proximidades de Naalegas, Abi Albón, de Arabat, Asmavet, de Baurín, Eliaba, de Saalbín, José de Hasén, de Guisón, de Jonatán, hijo de Sahé, de Algar, Ayán, hijo de Sarar, de Arar, Elifal, hijo de Ur, Efer, de Mequer, Ahías de Pelón, Erso de Carmelo, Paarai, hijo de Asbael, Joel, hermano de Natán, Milbal, hijo de Agrai, Selec de Amón, de Narai, de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Garet de Jatir, Garet, Jatir, Urías, Hití, Sabat, hijo de Ali, Adina, hijo de Sisa, el líder rubenita que tenía 30 hombres consigo, Anán, hijo de Maaca, Josafat, el Nitnita, Usías, el atroz, Sadma y Geliel, hijo de Jotán y Aroel, Hediael, hijo de Sinri, Joab, su hermano, Eliel, de Mahanaim, Erabai y Jobía, hijo de Elián, y Ibna de Moab, Eliel, de Soba. Bien, y hasta aquí llegamos en el día de hoy con la palabra del Señor. Te invitamos a que nos sigas, te suscribas a nuestro canal y puedas alimentarte de la palabra del Señor. Vamos a estar transmitiendo de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llevando todo el poder de Dios en su palabra a tus oídos mediante la lectura pública de la Biblia. Y que Dios te bendiga, que el Señor te libre y te guarde, y te llene de su amor y su fortaleza. Vamos a ver, te despedimos con esta canción y shalom. A ti que estás pasando por momentos, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando en tu gran quiero animarte, enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Se abran los cielos